Agustín es el apellido del residente nuevo, ¿verdad? Sí, Cristian, Sí, Cristian, ¿está doctor. bien? Cristian Cristian Agustín. Agustín, muy bien. Esto más que todo es para ti y para los residentes que recién están conociendo el departamento de patología. Uno, para que vean la calidad del trabajo que tenemos y los cuidados que debemos tener los que trabajamos de este lado de la patología para que nuestro trabajo sea óptimo. Cuando nosotros estábamos todavía mejor dicho, cuando íbamos regularmente al hospital, estas reuniones se hacían casi siempre al inicio, especialmente para los residentes, ¿no? A los residentes, más que de otras especialidades para lo de patología, siempre hablando de la preparación de tejidos, que debe ser de lo mejor, el paso principal, fundamental, es la piedra angular tal vez. No sé si más o menos importante que la microscopía. No es que descalifique, al contrario. No, no, no. Estoy absolutamente de acuerdo. ¿Es importante? Sí. Pero a veces más importante es la macroscopía y obviamente el primer paso que es la fijación o la conservación de tejidos. Y le voy a decir, porque hay algunos casos en donde es tan evidente, tan obvio la macroscopía, que aquel que lo ha visto la primera vez lo vuelve a ver después y no va a fallar. No se va a olvidar, nunca va a dejar de reconocerlo. Y el complemento de la histología es fundamentalmente para respaldar, pero en nada va a cambiar nuestra opinión. Hay otro gran grupo de patologías en donde nosotros debemos valorar y debemos escoger la extensión, el número y la forma de la muestra escogida para que se lleve a cabo el proceso posterior y la preparación de lámina. Les decía yo siempre a los residentes de patología, y ahora para las doctoras que nos están acompañando, para nosotros, los patólogos, hacer macroscopía, Agustín, entiéndelo bien desde ahora, hacer la macroscopía para nosotros es el equivalente a lo que hace el clínico, el gastroenterólogo, el nefrólogo, el internista, el cirujano, cualquier otra especialidad clínica con la ectoscopía. Que usted, el clínico, todos hemos sido médicos generales en algún momento, hemos trabajado como tales y todo, y dentro de la historia clínica nos inculcan tantísimo eso. Una buena anamnesis, un buen examen clínico y después se piden los exámenes auxiliares. Con patología podemos hacer una equivalencia. Anamnesis o antecedentes debemos exigirlos, sí. No nos dan siempre, pero si no es posible educar a la gente que nos remite las muestras, en algún momento ya de mutuo propio, uno puede ir y buscar la historia. Y es un consejo que les doy. Nunca desestimen esa oportunidad, porque con eso nunca dejamos de hacer un poco de clínica. Leer la historia, conversar con el responsable de la toma de la muestra de repente, o del que operó, o del que está a cargo del paciente. Después vendría lo que sería el examen clínico para nosotros, la macroscopía. Y después vienen los exámenes auxiliares, que nos van a ayudar a confirmar lo que estábamos pensando nosotros o a corregirlo. También es posible eso. Entonces vamos a ir paso a paso y vamos a ver. Primero vamos a hablar algo sobre la fijación de los tejidos, especialmente para lo de patología,
y para los que no son de patología, para que vean también y reconozcan la calidad del trabajo que hacemos y en qué se fundamenta o en qué ellos confían a que el patólogo les ayude o no. El examen anatomopatológico en esta época es de una trascendencia inusitada. Lo que a los albores de la anatomía patológica, alguna gente, y ahí en el hospital también, nosotros tuvimos un libro que desgraciadamente se nos extravió, de reportes operatorios de ahí del Hospital Loaiza, hace 80, 90 años. Y los médicos, muy jactanciosos en esa época, los cirujanos decían que no necesitaban, porque ellos con la experiencia que tenían, suficiente ver si era benigno o maligno un tumor y lo desechaban a la basura. Y es tan cierto esto, porque los maestros, como el extinto Javier Arias Estela, que nos dejó el año pasado, no, este año, o el maestro Uriel García, el chino, famoso chino Gutiérrez Manay, que algunos todavía están vivos por ahí, para que tengan idea, Agustín, estos médicos, ahí en el Hospital Loaiza, en otro ambiente, porque no era donde estamos ahora, lógicamente, patología quedaba en Vaquero, ellos, desde la época de alumnos todavía, cuarto, quinto año de medicina, iban a las salas de operación y sacaban las muestras, las piezas quirúrgicas, las sacaban de los baldes de basura. Y ellos las llevaban y las analizaban ahí, porque a la patología no se le da importancia todavía. Pero esa es su época, no le estamos criticando. Les tocó vivir eso y aparte que es parte de la historia. Eso no está registrado, pero nos han contado, no solamente uno, en varias reuniones los viejos. ¿Cómo ha cambiado el concepto ahora? Y a nadie, a ningún cirujano de abdomen, de mama, gineco, obstetra o cualquier cirujano oncólogo, en su sano juicio, haría una operación de tal o cual magnitud sin tener un sustento anatomopatológico. Ah, caracho, ahora sí cambia la cosa. Es más, porque le puede servir hasta de respaldo desde el punto de vista legal. Y no solo eso, sino viene la trascendencia de otro lado también. Alguno de ustedes o tiene algún familiar que tiene algún seguro privado. Y es entonces hasta una cuestión económica, porque el seguro no va a resarcir algún gasto que se haya hecho o no va a aceptar un tratamiento propuesto si es que no tiene un respaldo de un estudio anatomopatológico. Entonces, económico, quizá para las cuestiones de la compañía de seguro es lo más trascendente, porque las compañías de seguro son un negocio como cualquiera. Pero viene también ahora lo que la trascendencia y la importancia del estudio anatomopatológico. En los casos de cáncer de mama, es mandatoria que no solamente termine en el estudio anatomopatológico, en HIE o alguna coloración especial, ahora se exige y se plantea que haya algunos marcadores inmunohistoquímicos. Probablemente para otras neoplasias también vaya a ser esto interesante o necesario después. Tan es así que después viene una clasificación que hay hasta 3 o 4, creo, 4 o 5 tipos de tumores o de cánceres o de carcinomas ductales de mama, y cada uno con diferente historia y con diferente suerte y con diferente pronóstico, y lo más trascendente, diferente enfoque terapéutico. Miren ustedes cómo ha evolucionado las cosas y probablemente esto todavía se vaya afinando. Entonces, si tiene tanta validez nuestro examen, vamos entonces a cómo debemos trabajar para que nuestro examen o nuestro trabajo, el producto de nosotros sea óptimo entonces.
¿Qué es la fijación? La fijación consiste en sumergir el tejido o perfundir al órgano con compuestos químicos denominados fijadores en general, que corresponden a soluciones líquidas como el formaldehído, el cloruro de mercurio, el ácido pícrico y todo lo que ustedes tienen ahí. Y probablemente pueden haber más o en algún tipo de biopsia se pida alguno más específico. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la fijación es el primer paso, yo diría que está a la par. Tal vez la macroscopía no en la descripción, pero sí en el reconocimiento del tejido o de la muestra para poder ver qué es lo que hacemos. O lo sumergimos solo, así tal cual, o le hacemos alguna sección o le perfundimos, como puede ocurrir en los casos de los pulmones o los riñones que hemos hecho en más de una oportunidad cuando tenemos las necropsias. ¿En qué consiste? El proceso se refiere al tratamiento de tejido con sustancias químicas con varias finalidades. La primera es conservar los tejidos de forma que muestren el mayor parecido posible a su estado en vivo. Es decir, que no lo pueden degenerar, porque si no, no va a ser una apreciación certera o muy próxima que tenía el paciente. No nos olvidemos que lo que se trata es de mantener lo más parecido posible. Que sea igual es imposible. ¿Por qué? Porque ese tejido ya está desvitalizado. Pero se trata de mantener la mayor proximidad, la mayor cercanía posible para que éste sea pasible de hacer un buen estudio y buena interpretación histológica. ¿Qué se consigue también con la fijación? Es aumentar la dureza del tejido para facilitar la preparación de finas películas de este. Brevemente nomás para los chicos que no son tan relacionados tanto con patología. Imagínense usted crudo en el mercado o en su casa si quieren, traten de hacer láminas de medio centímetro o algo de espesor. No pueden, ¿verdad? Pero si lo fijan, sí se puede hacer. Un ejemplo típico es lo que pasa con los embutidos. Con los embutidos no hay ningún problema y con las láminas, con la máquina se pueden hacer láminas que van hasta de 1 o 2 milímetros tal vez, o menos. Porque cuando el tejido, la muestra es muy blanda, no se puede hacer este corte. El otro detalle es destruir bacterias y gérmenes que pueden encontrarse en ellas, es decir, una cierta otro alcance, que es interrumpir los procesos celulares que le ocurre al tejido, que se presentan en el tejido inmediatamente después de la muerte de la célula. Y estas se deja que avance el proceso de degeneración, vamos a tener problemas, no vamos a interpretar como quisiéramos. Debe ser lo más rápido posible. ¿Con quién sí no tenemos inconveniente con eso? Son con todos los especialidades en donde toman muestras muy pequeñas y no hacen más que sacar la muestra, no pasan ni 1 minuto, 2 minutos a veces, inmediatamente ya está en el fijador. Ejemplo, las biopsias que van a tomar los gastroenterólogos. Toman la muestra, sacan la pinza, inmediatamente ya están colocándolo en el fijador. Igual el dermatólogo, el ginecólogo que hace un curetaje, en fin, cualquier procedimiento que haya que obtener la muestra. Y aquí ya viene la parte no solamente de nosotros, sino de la invocación para los que nos proveen de las muestras. La muestra debe ser colocada en un recipiente apropiado, con un rótulo bien claro que corresponda y que se sepa exactamente a qué paciente corresponde, que entre y que salga con mucha facilidad. ¿Para qué? Para que en el momento de querer sacar la muestra no se deforme,
y a veces hasta se rompe. A veces nos mandan un tejido que lo han metido con pinza o a la fuerza, creo, y le ponen una gota de formol y eso no va a hacer ningún beneficio. Vamos a ver después eso. El rótulo debe ser clarísimo. Nombre, fecha, tipo de muestra que están remitiendo, debe llevar el número de historia clínica si es que lo tiene a la mano, y si es que está hospitalizado debe estar ahí consignado también el número de cama para que no haya opción a equivocarse. El otro detalle, que es para los que nos proveen las muestras especialmente, y para los que ya trabajamos en patología, con mayor razón, la cantidad de fijador a veces parece exagerada, pero todos consignan el mismo volumen, entre 10 y 20 veces el volumen de la muestra. Si es una biopsia de las que están acostumbrados a mandar los gastros o un fibroadenoma de 1 o 2 centímetros, aparentemente no hay mayor problema. El problema es cuando tenemos un útero que pesa 1,5 kg o 2 kilos, o un quiste de ovario que pesa 10 o 12 o 14 kilos. Imagínense, 10 veces eso tendría que ser ¿cuántos? 100 litros. ¿De dónde sacamos 100 litros? Entonces ya no es posible. En ese caso, se toman todas las providencias del caso y lo que se hace es más bien sacar muestras representativas y para eso ya es el examen macroscópico que lo vamos a ver enseguida. Bueno, ya está dicho también al inicio, así mismo el espécimen debe ser así, debe acompañarse de una solicitud de estudio histológico. En esto debemos ser categóricos. Y en eso, ya yo que tengo más experiencia que de los que están ahí, debo decirles que eso sí es una enorme virtud y un mérito que consiguieron el doctor Pierino cuando estaba de jefe de departamento, porque el antiguo jefe, que era extremadamente bueno en algunas cosas, pero un poco dejado para la gestión, no tengo ningún temor en decirlo, porque aparte de eso es mi amigo, pero no somos perfectos. El profesor Nava, por ejemplo, decía, no, se recibe todas las muestras, no importa, porque el paciente va a ser el agraviado en caso de que no se procese. Pero no estaba bien eso. Se lo dijimos en más de una oportunidad, discutimos varias veces sobre esto, pero aún así se mantuvo. Cuando ya se fue de licenciado el doctor Nava, algo hizo la doctora Bravo también, y la cuestión era ponerse duro. Sencillamente ya cuando yo no se recibe ninguna muestra si no tiene estudio histológico, y está correcto, y así debe ser, y no solamente con la solicitud de estudio histológico, sino con todos los datos que ahí se le pide. Porque ese documento no es capricho de patología. Ese documento salió de un consenso en donde trabajaron los jefes de departamento de cirugía, de medicina, de todas las especialidades, que era lo más conveniente, y quedó así. Por lo tanto, es obligación del médico solicitante dar esos datos, indispensable. Porque si no, nosotros no somos adivinos. No nos podemos imaginar las cosas. En la solicitud debe estar consignado, claro, acá está, nombre completo del paciente, edad, fecha, tipo de espécimen, nombre del solicitante, diagnóstico presentivo, de algún dato clínico relevante y fecha de la toma, en fin. Y si es que hubiera estudios cito o histopatológicos previos, debe consignarlo también ahí. Les digo, es el equivalente para los médicos que algún gastroenterólogo haría una interconsulta, perdón, de manera verbal, a alguien que le diga, oye hermano, hazme el favor, anda y evalúame al paciente de la cama 35 de tal pabellón. Con seguridad no van. Absolutamente seguro que no van. Porque para que le vaya tienen que cursarle un documento. Y esa es la solicitud de una interconsulta. Pues bien, lo que hace el patólogo es exactamente lo mismo. Es una interconsulta a su especialidad.
No se olviden que somos médicos primero y después somos especialistas, todos. En el momento que se extrae el tejido, no se olviden, se desvitaliza, porque se extrae el tejido y se le corta la circulación. Y sabemos muy bien desde patología general y especial y todas las patologías que hayan hecho ustedes para los casos de la San Martín es patología 1 y 2, para San Marcos es patología general y especial. De otras universidades no sé, pero son equivalentes. Sabemos que una vez que se priva de irrigación sanguínea cualquier órgano o estructura, sencillamente esta se muere. Entonces empiezan una serie de cambios que tienen que tratar de detenerse lo más rápido posible para que no se degenere el tejido y no sea óptimo para poder hacer una evaluación adecuada. Por eso dice, esto conduce a una serie de eventos metabólicos que culminan rápidamente en un proceso de autolisis, consecuencia de la acción propia de las conformaciones o de las organelas conformantes de la propia célula por la privación del oxígeno. Y esto va a provocar una acción celular. Y nosotros lo que vemos en las estructuras, en el microscopio, no se olviden chicos, es morfología. Nosotros hacemos el diagnóstico por la morfología. Algún detalle, la velocidad con que estos fenómenos se presentan dependen de qué, es decir, las alteraciones de los cambios una vez que se ha extraído el tejido. La actividad metabólica propia de cada tejido, la acción bacteriana, si es que la tiene o no, la temperatura del medio ambiente también. No es lo mismo una biopsia en Cerro de Pasco o en una localidad donde hace mucho frío que una muestra en Piura o en Tumbes. No solamente para el caso de las biopsias, ¿sabes? Por eso jamás deben dejarse a la intemperie, porque se seca el tejido y se malogró para siempre. Por gusto le sacaron la biopsia al paciente. Algo equivalente ocurre también con los cadáveres. Los que han hecho ya medicina legal y todos los que han pasado por la patología de medicina legal sabrán eso, que los cadáveres se van descomponiendo en función también o la velocidad de descomposición de los cadáveres va en función también de la temperatura del medio ambiente. Entonces, para preservar el estado de las células y los tejidos, es indispensable detener estos. Por lo cual, para eso es lo que se le coloca el fijador y esa es la función principal del fijador. Puede emplearse, dice, la combinación de una o más sustancias fijadoras, dependerá del caso. La gran mayoría de los casos es solo con el fijador universal, que es el formol que vamos a ver enseguida. En algunos casos se incrementa la calidad de la fijación, como es, por ejemplo, una solución de Bowen, que es otro compuesto. Esto, por ejemplo, es casi mandatorio para biopsia testicular, porque le da otra consistencia más dura, más compacta al tejido para poder evaluarlo. Otro ejemplo, otro tipo de fijador, mejor dicho, ¿no? La solución de Zenker. El fijador más comúnmente usado es el formaldehído, que es el que todos nosotros nos molestamos con la nariz cuando entramos a un departamento de patología, lo que hemos hecho en los anfiteatros. El formaldehído. Es universal, tiene muchísimas ventajas, como lo vamos a ver, tiene sus riesgos también. Lo ideal es entre el 10 al 15%, 12%, pero común es que sea el 10%. Si es baferado, mejor dicho, debe ser baferado, es mucho mejor porque nos ayuda o nos garantiza alguna otra reacción que pudiera pedirse después en los tejidos.
Cada vez hay menos estudios de microscopía electrónica, pero en algunos de ellos es útil el glutaral-aldehído, que también tiene alguna forma de combinarse, pero esto es especialmente dirigido o en muestras que vayan a ser tomadas si es que tienen la oportunidad de enviar o de hacer un estudio de microscopía electrónica, como le repito, hasta donde yo sé en este momento, acá en el país, no hay ningún microscopio electrónico que esté, salvo creo el Hospital del Niño, el nuevo, tenía un microscopio electrónico de barrido, creo que es de ellos, y tiene su aplicación. Por ejemplo, la microscopía electrónica es muy útil para tejido nervioso y tejido muscular. Después, en otro hospital no había. Ahí en el Instituto de Patología de San Marcos hubo hasta unos 20 años, tal vez 25 años, pero era con fin de investigación. Y después ya con el advenimiento de la inmunohistoquímica y otras cosas ha dejado de pasar. Se pensaba que la microscopía electrónica de repente era el non plus ultra de esa época. Una regla de oro para la fijación. Me dices, regla de oro para la fijación. La mejor fijación o el momento óptimo, diríase, es en el menor tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y la introducción o la colocación en el líquido fijador. El otro detalle también es el tamaño de la muestra que hay que considerarla. Cuando la muestra es muy voluminosa deben hacerse láminas o segmentos o lonjas, fetas si se quiere, entre 2 a 3 centímetros, considerando que la penetración para el caso del formol es alrededor de 1 milímetro por hora. Puede ser acelerado este tiempo, ya sea con la temperatura alta, alrededor de 70, 75 grados, o una baja también poniéndolo en una refrigeradora. No congelándolo, sino bajar la temperatura a 4, 5, 6 grados, o subiéndola hasta los 75, 80, que no hierva el formol. Y se va a acelerar, se puede ahorrar la mitad de tiempo en la fijación. De hecho, yo conozco un hospital acá que todas las muestras pequeñas de gastroenterología, dermato, por ejemplo, también son pequeñitas, ellos reciben, por decirles, hasta las 10 de la mañana. En ese momento las procesan con temperaturas, ellos las biopsias especialmente, a eso de las 12 del día, 2 de la tarde ya las están procesando y a las 5 o 6 de la tarde tienen las láminas correctas ya para leer. Entonces dice, esto se logra al inactivar ciertas enzimas celulares que de otra manera iniciarían la autolisis, ya lo hemos dicho al inicio por qué. Y la fijación, no nos olvidemos, ¿para qué es? Para mantener las estructuras y estimular la formación de enlaces cruzados entre las proteínas, evitando de que éstas se degeneren. Un detalle, eso sí es ya para patólogos y también para los otros, dependiendo del tipo de muestra que vayan a enviar. Esto más, por ejemplo, son para los cirujanos plásticos o para los cirujanos en general. Un detalle que debe tenerse en cuenta es que la fijación proporciona al tejido una cualidad que es indeformable, es decir, como se fije el tejido, así se quedará para siempre, no lo vuelvan a cambiar de forma ya. Por eso deberá de elegirse bien el recipiente y en el que se fijara la muestra. Para patología nosotros tenemos diferentes técnicas o diferentes consejos, si se quiere, protocolos que deben consultarse siempre para los residentes. Agustín, siempre preguntar o buscar en los textos, casi en todos los textos de patología, creo el que está más actualizado debe ser el de Rosay,
en la última parte hay un acápite saquen una fotostática y trabajen con ese. Y si no, busquen, antes de meter la pata, vayan y busquen alguna técnica de fijación, que ahora hay vasta literatura para eso. Porque casi como les digo un ejemplo. Reciben ustedes 60, 70 centímetros o más de un intestino. ¿Ok? Vienen y lo meten en un recipiente redondo, circular, como cilíndrico, y lo colocan ahí, inclusive le hacen presión y le ponen el formol, al día siguiente sacan ustedes un molde, así como está, y no lo arreglan nunca. Ya hemos visto algunas ocurrencias de ese tipo. No lo estiran nunca el tejido después. Y eso para nosotros es de trascendental importancia a veces, porque nos impide o nos hace muy difícil tomar la muestra más representativa después de en este caso. Para eso, lógicamente, antes hay que elegir, ver dónde lo vamos a fijar, con qué aditamentos o con qué algún otro instrumento nos podemos ayudar para evitar que se deforme el tejido o que se deforme el órgano. Ya lo han visto seguramente porque he visto algunas fotografías ahí que nos manda siempre Manuel, tiene la gentileza de enviarnos. Estómagos, intestinos, riñón, todos tienen una forma definida y alguna indicación para tomar tal o cual alternativa. Debe observarse, pero bien pegado a la letra, para después no estar arrepintiéndonos y después no saber qué tomar o cómo tomar, y se hizo un problema mayor y no le vamos a poder ayudar al paciente. Bien, ¿tenemos tiempo todavía, Emanuel? ¿O cortamos aquí y abras la otra sesión porque todavía falta? Entonces, la fijación con formol. Y vamos a este porque es lo que más usamos. Yo creo que no hay ninguna institución, por lo menos en el país, que no utilice esto. Es el fijador más barato. Se presta muy bien para todo el trabajo de rutina en anatomía patológica. Es un fijador único que determina una moderada conservación de estructura tisular, no la deforma, al contrario, la mantiene. Dice que es un buen desinfectante y no endurece excesivamente los tejidos para que después permita hacer los cortes adecuadamente. Y es un medio óptimo para conservar y almacenar biopsias y piezas quirúrgicas. No son eternas, por si acaso, ¿eh? Ahí ya Emanuel y todos los que están en patología saben que conforme va pasando el tiempo siempre se deterioran, más lentamente, pero se va deteriorando. No es eterno. El otro detalle es que provoca escasa retracción tisular, es decir, no deforma mucho la estructura. Y si no le deforma el tejido, lógicamente tampoco deforma las células. Lo que les dije anteriormente, tiene el caso del formol al 10% en temperatura ambiente, tiene aproximadamente una velocidad de 1 milímetro por hora de penetración. Dice, apenas altera la coloración tisular. Esto de apenas es un eufemismo, entre comillas, hay que tomarlo, ¿eh? Porque si ustedes tienen la sangre y la fijan, la sangre se vuelve negra o muy oscura, muy oscura. Y el pulmón, por ejemplo, cuando está sin fijar, es rosadito, muy bonito el color. Cuando ustedes lo fijan, igual ocurre con el riñón o el estómago, en fin. Cambian y se vuelven a pardo, pero se reconoce bien. Dice que es un excelente tejido, perdón, un excelente fijador para el tejido adiposo y en general para todos, ¿no?
Y en caso del tejido nervioso, desde el encéfalo hasta los filetes nerviosos, si es que son algunas veces por tomados como muestra a veces, un segmento de un músculo o de un filete nervioso, el formol fija muy bien estas y preserva todas estas características. Lo dijimos ahora, si queremos adelantar, hagan el ensayo, no expongan toda la muestra tampoco, pero pueden hacerlo si quieren con muestras que son muy repetitivas, por ejemplo, un segmento de apéndice, una vesícula biliar, en fin, una serie de cosas, y van a ver ustedes con cuánto pueden ahorrar en tiempo si es que la someten a la temperatura, no permitir que hierva el formol, por si acaso, que esté mucho tiempo, porque no debe ser que se cocine y después ya se altera demasiado. Y lógicamente para otros fijadores ya el técnico les dirá los tiempos son diferentes. Y no solamente para los fijadores, sino también para el volumen, el tamaño de la muestra. ¿Qué factores nos pueden llevar al error en estudios citológicos o histológicos? Técnica utilizada para tomar la muestra, que no tenga una buena conservación y que no haya una buena tinción, lógicamente, del material. Esto ya es competencia también del laboratorio. En toma de muestra, tanto para el que remite al que envía la muestra, como para el que elige el territorio, la zona o la parte más representativa de acuerdo a nuestro juicio. Lo que nosotros llamamos en patología la macroscopía. Y esa sí es responsabilidad de nosotros. Eso es lo que yo les digo. Eso es la ectoscopía. Ustedes ven o el clínico ve que un paciente está mal y no le va a poner en buen estado general. Le pondrá en muy mal estado general, de repente está caquéctico, está cianótico, en fin. Y eso le da una idea, lógicamente, de la gravedad del caso. El negocio de nosotros de patología nos dice cuál es la zona más representativa para que pudiera hacer un buen estudio, no solamente en calidad de procesamiento, sino para que nos dé la información que nosotros estamos buscando y ayudar al paciente. Algún detalle que tenemos que tener en cuenta para elegir la muestra y que no nos altere mucho la interpretación es que debemos considerar que hay tumores que tienen necrosis, otros que tienen de repente mucha inflamación y eso altera completamente el tejido. Por ejemplo, si yo tengo una lesión de gangrena y veo que está saliendo, pues, está drenando el pus, evidentemente, o un absceso hepático, de nada me sale, el absceso saco de la zona central del absceso, lo único que voy a reconocer es pus y la pus es igual donde sea, entonces no me vale la muestra. Doctor, pero lo saqué del centro de la lesión, sí, pues, pero ese centro de la lesión ya estaba necrosado, ya no me sirve para acá. Eso ya uno lo va aprendiendo poco a poco con el tiempo y esa es justamente la formación para la que han llegado los residentes de patología y a los residentes de otras especialidades, para eso también es la capacitación que tienen. Les digo siempre a los chicos, consulten, pregunten, no tienen por qué saberlo todo. Si los más viejos no lo saben, menos lo van a saber ellos. Además que si ya lo supieran, no tendrían por qué estar haciendo residencia, pues, ¿verdad? Entonces, no todos los casos son iguales. Puede tener un cáncer de mama este espécimen, el otro tenía de cáncer de mama, pero de repente te hay que hacer un enfoque distinto, porque la muestra de repente es diferente, o es más grande, o más pequeña.
tiene más fibrosis, más retracción, etc. Esas cosas debemos valorarlas porque si no tomamos buena muestra, no vamos a llegar, no vamos a arribar a un buen diagnóstico tampoco. Otro detalle que debemos tener en cuenta también desde este momento, mi querido Agustín, y para los que ya están en mayor grado, la lesión histológica puede ofrecer una traducción citológica que no represente el conjunto de la lesión. Habiendo tomado una buena muestra, de repente no es representativa de todo el conjunto, dependiendo del tamaño de la muestra, del espécimen. Por eso no es raro entonces de que se tenga que tomar a veces no una, sino varias muestras. Tampoco en exceso. Una vez le dijimos a un residente, por ejemplo, pero tiene que sacar más muestras, pues de un cono no me puedes traer 8 o 10 cortes. Bueno, para el próximo cono llegó con 85 láminas. Y se llevó todo el material en un solo caso. Mandó hasta lo que no debería mandar. Tampoco ir al otro extremo, ¿no? Pero sí debemos tomar la muestra que más sea representativa de la lesión que queremos o de lo que estamos interpretando nosotros. No se olviden que después viene la confirmación histológica que debe coincidir en la mayoría de las veces con la impresión macroscópica que les digo. Otro detalle que debemos valorar es también tumores pequeños pueden tener una gran reacción fibrosa y en el momento del corte no podemos o no obtenemos o no rescatamos propiamente la lesión, sino el tejido fibroso. Les digo, ese es un detalle que desde que era residente tuvimos la oportunidad de observar, que por coincidencia la paciente era la hermana del director del Hospital 2 de Mayo en esa época, y le sacaron por pensando en un carcinoma de páncreas. Bueno, se hizo el estudio y se informó como pancreatitis crónica. A los 2 meses la paciente se estaba muriendo y se murió ahí en el Hospital 2 de Mayo. Menos mal como era conocido el director del hospital y me encontraron la muestra por ahí. Mira, acá está. Saque más muestras, saca más muestras y encontraron el carcinoma. Lo que se había sacado en las primeras muestras, cuando se hizo el primer informe, fue solo el tejido desmoplásico. Mucho cuidado. Hay 2 tumores que son prácticamente ejemplares para este tipo de reacción. El cáncer de mama y el cáncer de páncreas. Son 2 tumores que crean una reacción fibrosa, una reacción desmoplásica muy severa y hay que tener mucho cuidado para poder obtener una muestra adecuada. Después son los tumores malignos bien diferenciados. Es decir, se parecen tanto a una lesión benigna que nos hace tambalear. Pero hay algunos otros parámetros que ya lo van a ir viendo ustedes seguramente en el cotidiano quehacer. Hay que saber entender y ver y evaluar bien, porque hay algunas lesiones, especialmente los de epitelio de recubrimiento, que tienen una hiperplasia epitelial muy exuberante y hay que saber entenderlos o interpretarlos. Problemas tenemos con adenomas, con papilomas, con fibroadenomas. Después hay otros procesos patológicos que inclusive no pueden o no son neoplasias malignas, sin embargo, la gran atipia pueden llevar a hacer un diagnóstico de neoplasia maligna. Y aquí un acápite sobre la palabra o la denominación atípica o atipia. Nosotros en patología estamos muy acostumbrados, lo usamos con mucha frecuencia, atipia celular, atipia celular. Muy bien, atipia
se debe interpretar y se traduce exactamente así, como que no es una célula típica. ¿Qué es una célula típica? Por ejemplo, una célula que sea cúbica. Y ahora la vemos redonda, por decir un ejemplo burdo. Esa es una célula atípica. No necesariamente la atipia celular está relacionada con neoplasia. Lo más usual es eso, sí. O diríase de otra forma, si yo encuentro atipia celular en una muestra, tengo que pensar en una posibilidad de neoplasia también. Pero no toda célula típica es neoplásica, por si acaso. Otro detalle que eso sí deben proveernos los encargados de la toma de la muestra y si no nosotros investigarlo o buscarlo ahí cuando a veces no concuerda la impresión con que tenemos, los cambios que pudiera haber, es saber si es que este sujeto, ese paciente, o esa muestra, o ese tejido ha sido sometido, por ejemplo, a radioterapia, por ejemplo, una reacción granulomatosa, de repente ha sido intervenida, ha tenido algún detalle en la zona o en la periferia, en la proximidad de esta lesión. Y otro que puede haber algunos cambios inducidos por hormonas que nos pueden favorecer la interpretación del cuadro patológico que estemos viendo. El estudio histológico y citológico tienen un bajo margen de error. Al combinarlos con otras técnicas, con otras especialidades, ¿no? Mejoran los resultados, indudablemente. Eso ya no te... La medicina no ha sido, no es, ni será de una sola especialidad. Todos tenemos una interdependencia y lo peor que podemos hacer es querer trabajar solos. No es posible, no es óptimo, no es adecuado que solamente nos fijemos y nos encaprichemos, nos encoframos en que yo veo esta lesión o veo estos cambios aquí, debe ser tal o cual cosa. Para eso hay otras especialidades que nos pueden ayudar. Imágenes, quién tomó la muestra, la historia clínica, en fin. Porque más de una vez vamos a encontrar probablemente alguna dificultad en interpretar un cuadro de cambio morfológico y hay que decidirse por alguna de los diagnósticos. Si no podemos, también parte de la capacidad profesional está en ser honestos y decir, no sé más. Y si no, déjenme, lo voy a consultar. Lo hacen todas las especialidades, todas, sin excepción. Absolutamente. Tan es así que entre las especialidades clínicas es donde más se ven interconsultas. ¿Y por qué no lo vamos a hacer nosotros? Cualquier diagnóstico citológico o histológico contrario a los hallazgos clínicos o que no vayan en concordancia a lo que están pensando ellos, deben ser evaluados, dice, cuidadosamente entre el clínico, cirujano, el patólogo y quien fuera más. No es de extrañar que a cada rato llegue el cirujano o el clínico, oye, ¿cierto que es esto? ¿O por qué dices que lo de acá podría ser lo otro? ¿O por qué negaste esta posibilidad? En fin, cada uno tiene su opinión, tiene sus parámetros, tiene su forma de ver la vida, de ver la patología, de ver la medicina, y todos contribuimos a un fin común. Lo peor que podemos hacer como patólogos, como médicos, como personas, es ser pedantes y creer que lo sabemos todo o creer que nunca nos podemos equivocar. Lo peor es la soberbia. Lo que más adorna es la humildad y la capacidad de rectificarse en cualquier profesión y más en la medicina.
Ahora sí, algo más específico ya para nuestros patólogos. La decisión macroscópica, ya les dice en la introducción, es el alma fundamental. Yo les digo que si ustedes dominan bien esta técnica primero, ¿no? Y esta capacidad, lo que los viejos maestros dicen, ¿no? La medicina es un arte y es una ciencia. Ciencia es todo lo que acopiamos nosotros en la literatura, en los estudios, etc. Y el arte es la capacidad de coordinar, de elegir, de agrupar todo lo que estamos viendo para interpretar algún detalle, algún cambio y después, obviamente, hacer el diagnóstico de enfermedades. La macroscopía para nosotros, no les exagero, la mayoría de las lesiones que ustedes vean en patología pueden hacer el diagnóstico o en todo caso aproximarlo desde la macroscopía. No podrán decir qué tipo de adenocarcinoma será, pero sí con certeza dice esto es maligno. O desde el inicio esto es benigno. Un fibroadenoma, por ejemplo, el que lo ha visto una vez, lo vuelve a ver 10 veces más y nunca se va a equivocar en definir un fibroadenoma. Después tiene, ¿qué edad tiene la señora? Tenía 80 años. Ah, carambas. Ahí piensa un poquito más. No es imposible, pero muy raro, pues, ¿no? Si este es un fibroadenoma, ¿qué edad tiene la paciente? Tiene 17, 18 años. Ya está hecho el diagnóstico. La histología solamente le va a confirmar lo que ustedes están pensando. No van a esperar entonces hacer el diagnóstico histológico. No, van a confirmar lo que ustedes están pensando. Un quiste hidatídico, no hay ninguna estructura en la patología que se le parezca a la membrana hidatídica. Por lo tanto, el que lo vio una vez y lo reconoce, no lo olvidará nunca y no se equivocará nunca en el diagnóstico. Así de categórico. Bueno, el otro ejemplo muy burdo, por ejemplo, es el epitelioma calcificado de Malherbe. Me acuerdo mucho de eso porque lo aprendí cuando estaba, creo, de reciente de primer año y hasta ahora es inconfundible macroscópicamente también, creo yo. Y así por el estilo hay muchas lesiones. Un quiste de ovario. ¿Quién nos va a confirmar? Si es un quiste seroso, que no tiene ninguna papila y todo. ¿Para qué le pedimos la microscopía? Para tener nuestro archivo y para confirmar qué es lo que estamos viendo. Entonces la macroscopía sigue siendo un pilar fundamental. Y después, aún es para poder elegir la zona más representativa de una lesión mucho mayor, más grande, dirías. Debe ubicarse muy bien las alteraciones, describirlas bien, ser muy prolijos, pero tampoco de manera exagerada. Medir el tamaño o volumen. No es lo mismo decir que mide 0,5 centímetros a que mide 1,6 centímetros, especialmente en tumores y en algunos tumores que solo el tamaño puede llevarlos a cambiar del estadio. Todos los tumores malignos son así, especialmente en mama o en riñón, en donde sea. Mídanlo, no lo calculen. Tomen la medida, porque de eso puede depender el pronóstico también del paciente. Un detalle que nos ayuda mucho también es el color. Hay que saber reconocer las estructuras, eso ya ciertamente lo de la experiencia, pero si es un color rosado, pónganle rosado, no le pongan negro. La consistencia es blanda, es dura, para eso tiene que meter los dedos, pálpenlo. Lo mejor es hacer este examen cuando no está fijado, porque cuando está fijado todos van a cambiar de consistencia. Entonces lo ideal, todo esto, lo que estamos señalando, es hacerlo en fresco. ¿Qué aspecto tiene?
¿Tiene alguna relación con alguna otra estructura anatómica? En fin. El peso determinante no es lo mismo que el caso que tengo haciendo una autopsia, por ejemplo, que el corazón pese 370 gramos, 380 gramos, a que pese 480 o a que pese 500. No calculen, no se imaginen, pésenlo. Porque si ustedes saben las medidas, el color, la consistencia, el peso de algún órgano, la relación que tiene con otras estructuras, todo pueden ir concluyendo también en alguna posibilidad diagnóstica. Y de hecho, si encuentran un corazón que tiene 450 gramos, ese corazón no es normal. No es normal, de un humano obviamente. Algo tiene. Y algunos ejemplos les digo, con toda honestidad, que lo he recogido, he tomado estas 3 o 4 nada más, que hemos recogido algunos, solamente algunos de los ejemplos que parecen, los he puesto aquí porque son muy burdos, cometidos por algunos de nuestros residentes hace algún tiempo. Una vez me presentaron un caso de un útero que pesaba tanto, medía tanto, está muy bien, algo como 800 gramos, definitivamente era tremendamente grande, ¿verdad? Era una pelota. No tenía anexos, bueno, no le sacaron los anexos, no había problema. Pero la residente, porque esa vez por coincidencia fue una dama, no encontró el endometrio. Y cuando me trae la muestra, me dice, no, doctor, no había endometrio. Entonces la primera le dice, doctora, entonces este caso hay que reportarlo, porque esta mujer de repente nunca tuvo hijos. Es más, nunca tuvo una menstruación y debe ser que está consignada. Pero estaba así la descripción. No se encuentra el endometrio, por lo tanto lo tomó. ¿Qué le faltó? Consultar. Vamos a verla. Sacamos el útero, lo hicimos en diferentes cortes y solamente era una cuestión de acuciosidad. Si es un residente como Agustín, que no todavía llega ni siquiera al mes, yo la acepto, pero una residente de tercer año, para mí en ese momento era imperdonable. Solamente les digo el evento, porque no tengo por qué calificar a los con nombre, ni mucho menos. Pero fue así. Como le repito, para un residente de tercer año, patología que me diga que no tiene un endometrio, era imperdonable. Fuimos, lo sacamos y le dijimos, esto es así. En otro caso, vimos el informe, lo que estaba escrito, lo que ya llegaba para nosotros para hacer el informe. Pie de 48 centímetros. Y tenía zona necrótica, ciertamente estaba muy necrosado todo. Bien, la mayoría de los miembros inferiores que llegan a un departamento de patología, creo que de cualquier hospital, excepto el de San Antonio, que tiene mucha emergencia, tal vez sea por traumatismo, pero más del 90% son seguramente por pie diabético, ¿verdad? Ya lo van a ir viendo. Y los que ya tienen, como Emanuel, que ya tienen algunos añitos de recorrido aquí, ya saben, va por ahí la cosa. Entonces lo quieren hacer de memoria. Nuevamente, ese papelito que se dice solicitud, por lo menos debe leerse. Y aunque no tenga todos los datos, si no los tiene, les sugiero, vayan y lo busquen a la historia mejor. ¿Qué tenía este pie de 48 centímetros? Entonces le dije, doctora, no puede tener 48 centímetros este pie. Es un... No, doctor, es que el que escribió está mal. Debió decir el miembro inferior izquierdo. No, pero aquí no debió decir. Yo estoy leyendo lo que usted ha escrito, por lo menos aquí lo que firma es usted. Muy bien, era una miembro inferior que medía
esa dimensión. Pero yo decía pie que mide tanto. Pero ahí no era lo más grave. Como lo vio que estaba necrótico en el tercio distal, esto es cachuelito, dijo. ¿Viste eso? ¿No? Pie diabético, y le había puesto que la arteria esclerosa, las arterias estaban engrosadas y todo, y le sacó cortes a las arterias, todo. Y cuando me llevé a presentar, me llamó la atención que tuviera solo 48 años o 45 años el paciente. No es imposible, ¿no? Pero voy a verlo. A ver qué pasa y por qué el pie tan grande. Porque en primer lugar había que medirlo nuevamente porque estaba mal hecho la medida. Y cuando lo veo, ¿qué tenía? Créanmelo. Agustín, créemelo. Tenía una fractura conminuta de tercio inferior de tibia y peroné y del tobillo. Y se había necrosado porque se había infectado todo. Si esa historia, si ese informe se va solamente con lo que yo veo o lo dejo ahí y le valoro, tranquilamente nos hacían un juicio y nos quitaban hasta el título tal vez. Porque era una barbaridad. Porque no se le estaba poniendo que tenía la fractura, sino que tenía arteriosclerosis y que eso era por gangrena diabética. No lo había ni siquiera tocado el espécimen, porque si no se da cuenta. Si tú lo levantabas se caía la piedra, el pie. Otra barbaridad. En algún caso también hicimos una autopsia, un residente que recién llegaba, y abrió el pericardio. No era necropsia que estaba a cargo mía, ¿no? Llego y le digo, pero este paciente tiene este diagnóstico aquí en la historia. ¿Y dónde está? No, no tiene nada, doctor, aquí en el coro. Pero aquí el pericardio dice algo. ¿Qué había? Había eso, doctor. Si ya conoces el ambiente de patología, lo sacamos de abajo de la cuneta esa donde estaba. De ahí sacamos el coágulo del pericardio. Y ya lo había botado. Le digo, ¿le has visto si tiene rotura cardíaca? No, doctor, no tiene, no tiene. Entonces, ¿de dónde salió la sangre? Y en un coágulo que por lo menos había unos 300, 400 centímetros cúbicos de sangre. Ese sujeto se había muerto por un taponamiento cardíaco. Lo que tenía una laceración de aorta, una necrosis de la quística de la capa media de la aorta. Ahí estaba el diagnóstico. Yo no tenía que hacer más en la autopsia si quisiera. Ahí estaba el diagnóstico, ya estaba el origen, y ahí estaba la causa de muerte y estaba todo. ¿Por qué? Porque no preguntó. Otro detalle por las perforaciones de proyectil. No creo que se acuerden cuando han hecho ustedes medicina legal, pero se los digo desde ahora. Si ustedes tienen una referencia, especialmente de intestinos, en donde diga que es perforación o lesiones por proyectil de arma de fuego, busquen con mucho cuidado, trabájenlo desde el inicio ustedes, desde el inicio del primer momento, antes de fijarlo inclusive, y examinen. Deben encontrar números pares de orificios. Porque si es número impar, tienen que encontrar el proyectil dentro del intestino. Porque se quedó. Entra y sale, vuelve a entrar, y si ya no sale, tiene 3 orificios nada más, el proyectil debe estar dentro. Si ustedes no encuentran el proyectil dentro del intestino, no pueden consignar número impar de orificios por proyectil, salvo que el cirujano lo haya sacado. Vio el huequito por ahí, vio el proyectil, lo sacó con una pincita y lo mandó a la dirección. Bueno, consulten eso, porque no puede ser que tenga un número impar de perforaciones por proyectil de arma de fuego.
salvo que encuentren el proyectil dentro del intestino o el estómago, en fin, lo que sea. El otro caso que les digo, nuevamente para la macroscopía, seguimos porque lógicamente más nos interesa nuestra especialidad. Los cirujanos mandan una resección de colon y ya tienen sus parámetros, y el que ha visto seguramente ya disecar alguna vez el colon tiene que sacar un número determinado de ganglios. Bueno, me presenta la residente y me dice, doctor, tiene 6 ganglios, nomás 5 ganglios. No está bien. Hay que buscarle, le dije más. Por esa coincidencia de la vida, no era un caso que me tocaba, pero el médico que había ido el asistente que estaba a cargo del caso no estaba de vacaciones o de licencia en ese momento. Le dije, no, doctor, no está bien, hay que buscar más ganglios acá. Ya, doctor. Al día siguiente viene y me los pone otra vez. Le dije, doctora, este caso lo vimos el día de ayer y yo le dije que hay que buscar más ganglios. Yo no puedo informar un colon con 5 ganglios. Y ahí viene la falta de honestidad que le repito cuando ella dice, doctor, yo mismo los he buscado y no hay más. Poco de pedantería me pareció. Y el otro dice, no, o soberbia. Y la otra, que además me quería engañar. Le dije, doctora, yo no se lo firmo eso. Yo quiero ver el intestino. Ya no solamente porque me sentí herido en lo que yo le había solicitado el día anterior y no lo había cumplido. Vamos, le dije, voy a hacer acá. Sacamos el intestino y le dije, doctora, lo más probable es que usted no sepa sacar o no sepa reconocer los ganglios. Pero si usted le manda este informe al cirujano, el cirujano viene ahorita y nos demanda y nos mete un juicio y nos dice que somos unos incapaces. No puede decir que el que le ha sacado 5 ganglios más con semejante me senté. Bueno, pues empezamos a disecar después de 4 o 5 días de que ya teníamos ahí. Y le saqué 48 ganglios con ella ahí al costado. No haber hecho las cosas bien y además querer sorprender, para no decir mentir. Chicos, si no pueden hacerlo, si todavía no lo saben, si tienen dudas, consulten. Ninguno de los médicos, que los conozco bien a todos ahí en el Hospital Loaiza, pueden negarse a ayudarlos. Pero no sean soberbios. La humildad es un adorno muy preciado para cualquier profesional y para cualquier persona. El otro detalle, consíganse su camarita. Ahora ya tenemos tanta facilidad con los celulares. Tomen fotos a todo lo que quieran. Después lo van a descartar, pero tomen fotos, porque hay algunos casos que son irrepetibles, les digo. Ese caso, por ejemplo, de la necrosis de la capa media de la aorta, una sola vez en mi vida lo he visto. Pero me acuerdo hasta ahora. No se repite, eso no se ve todos los días. Tomarle fotos a todas las cosas es mejor que perder la oportunidad. Y tomar las fotos antes de hacer los cortes. Viene la muestra, la examinan, la describen lo más aproximadamente que puedan, toman la técnica que les corresponde a cada órgano o estructura, la fijan y si quieren, si hay tiempo en ese momento, contar que no se demoren demasiado, tomen foto en fresco y después le vuelven a tomar foto fijada. La parte de la